Hola, muy buenos días, son las 11 en punto, así que comenzamos con el webinar de hoy. Pues los indicadores y cuadros de mando son elementos imprescindibles para evaluar y también responder fácilmente a los cambios que pueden impactar en el rendimiento de nuestra organización y también para aportar más valor a clientes, empleados y al negocio en general. La cuestión es que si ya suele ser complicada la elección pues, de los indicadores y el diseño del cuadro de mandos que los agrupa, la mayoría de veces lo es más el desarrollo y el mantenimiento de las herramientas que le dan soporte. Desde siempre se ha trabajado en crear plataformas que nos faciliten este propósito y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de los beneficios que nos ofrece una plataforma como Power BI y de los casos reales de aplicación donde veremos cómo se hacía esta labor antes y después de poner en marcha la plataforma. Dicho esto, remarcar que el enfoque del contenido va a ir más por ahí que por ejemplo, un taller práctico, ya que si quisiéramos hacer un taller necesitaríamos bastante más tiempo, ¿no? Esto no quita que aprovechéis para preguntarnos las dudas que os puedan surgir a nivel de planteamiento de un proyecto de este tipo o de posibilidades de la solución o nuestra experiencia en los distintos proyectos que os vamos a contar, ya que hoy nos acompañarán Javier Molina y Javier Vázquez, que son dos compañeros de SEBI, que cada uno en su campo ya llevan unos cuantos proyectos de este tipo a sus espaldas. Y como es habitual, pues bueno, también estaré yo aquí para acompañaros a lo largo de toda la sesión de hoy. Quien no me conozca, soy el que estáis viendo en vuestra pantalla y también en la diapositiva. Mi nombre es Ramón García y soy el director de marketing y de recursos humanos de Xevi. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a comenzar ya con la introducción, como os decía, con una frase que compartió un contacto en LinkedIn hace unas semanas, es Antonio Arjona, que es director corporativo de operaciones de Nima Group, y me gustó tanto lo que dijo que también lo comparto con vosotros. Decía algo así como lo que tenéis en el título, que más vale KPI en mano que 100 datos volando. Esa es una adaptación del refranero popular que nos recuerda la importancia de los indicadores y cuadros de mando, que son elementos fundamentales para las personas que tienen la responsabilidad de conducir y verificar el buen rumbo de nuestra compañía y que sin ellos pues sería bastante complicado tomar decisiones acertadas. Si no fuéramos capaces de tomar decisiones informadas en base a datos veraces, estaríamos pilotando nuestras compañías a base de ocurrencias, que a veces pueden salir bien, otras veces pueden salir mal, pero cuyo resultado siempre sería fruto de la casualidad. Para que esto ocurra, nos planteamos la creación de cuadros de mando que suelen manejar distintas perspectivas y si nos vamos a cómo se plantearía, por ejemplo, un cuadro de mandos integral o un balance scorecard, estas perspectivas son las siguientes. Por un lado tenemos la rentabilidad. ¿Qué resultados económicos se espera de la empresa? Luego clientes, cómo afecta la relación con el cliente a los resultados financieros. Tendremos la perspectiva de procesos, que nos preguntaríamos cuáles son los procesos internos clave para satisfacer a los clientes. Y por último, tendríamos aprendizaje y crecimiento, que es cómo debe ser el desarrollo de las personas y de los recursos para operar correctamente esos procesos internos. Estas son las perspectivas que se acaban agrupando y guiándonos para la definición de indicadores balanceados y también de las relaciones que existen entre ellos. Os pongo algunos ejemplos, ¿no? Para la parte de rentabilidad acabaremos definiendo indicadores de crecimiento de ingresos y de cartera de clientes, reducción de costes y mejora de la productividad o sobre el incremento del valor para los accionistas. En el siguiente nivel definiríamos indicadores sobre clientes, como la cuota de mercado o la retención, adquisición, satisfacción y rentabilidad de los propios clientes. En el nivel de procesos internos, pues definiríamos indicadores como, pues yo que sé, indicadores relacionados con la innovación, con nuestras operaciones o con la atención al cliente y los servicios postventa. Y en la base tendremos los indicadores sobre aprendizaje y crecimiento como la capacidad del personal, la cualificación de los trabajadores, el funcionamiento de nuestros sistemas de información o datos sobre la motivación y la satisfacción del propio empleado. Pero, como decíamos al principio, el primer paso es la definición y diseño de los indicadores que estimamos más importantes y que se corresponden con los factores que pueden afectar al éxito de nuestro negocio. Pero, ¿cuál es el segundo? A grandes rasgos, el segundo paso sería medirlos y alimentar algún sistema de información para poder gestionarlos, ¿no? ¿Y cuál es la herramienta más común para hacerlo? Aquí no os voy a sorprender porque está en el título del evento, pues hablamos del Excel, como no. Esto quiere decir que dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿por qué no decirlo? También discusiones e ilusión para diseñar nuestro cuadro de mando, nuestros indicadores, pero al final todo acaba en una herramienta
que yo no voy a negar que es muy útil porque la utilizo a diario, también es muy versátil, pero que también es muy generalista y limitada por su propia naturaleza y nos puede generar algún tipo de problemas. Dicho esto, en el momento que elegimos Excel como una solución sobre la que construir todas las herramientas de análisis de nuestro negocio, pues también, lamentablemente, es el mismo momento en el que el cuadro de mandos puede también empezar a pasar de ser una solución a ser el problema en sí mismo. ¿Por qué digo esto? Pues lo primero es que para crear nuestro cuadro de mandos en Excel, este debe tener acceso a los datos, datos que pueden estar o no en Excel y que tendremos que recopilar de aquí y de allá, normalmente de forma manual, y que acaba convirtiéndose en un trabajo muy laborioso y que recurrentemente requiere la dedicación de personas. El segundo problema es el control de versiones, ya que al ser un Excel, este es un fichero que acaba viajando por correo electrónico de un lado a otro, lo que también a veces nos puede suponer problemas de seguridad de la información. Otro problema es su diseño visual, ¿no? Como Excel tiene muchas limitaciones en este aspecto, al final las tratamos de sustituir usando todos los colores disponibles en la paleta, dando lugar a combinaciones que nos pueden dañar la vista, pero que nunca van a lograr el objetivo final que estamos buscando, que es lograr una buena experiencia de uso al manejar nuestro cuadro de mandos, ¿no? Y ahora también vuelvo al punto primero que os mencioné, ya que si es difícil consolidar datos y cargarlos por primera vez, ¿qué me decís de las actualizaciones? Este punto, sumado al control de versiones, hace que muchas veces manejemos datos que no son válidos, datos antiguos o versiones incorrectas, cuando realmente lo que queremos es ver en tiempo real cómo está evolucionando el negocio, cómo está evolucionando nuestra área. Y por último, también tenemos el problema de que Excel no es una herramienta colaborativa, porque por mucho que queramos rizar el rizo, no lo es. Y resulta complicado compartir la información de forma segura y colaborar de una forma ágil con otros miembros de la organización en su análisis. Bueno, dicho esto, seguro que todos estamos de acuerdo en que la herramienta importa y mucho. Supongo que por ello también estamos todos aquí para ver qué es lo que podemos ver. Luego un minuto para presentaros a SEBI, quien todavía no nos conozca. Somos una consultora especializada en estrategia y tecnología y pasamos todas las horas del día, todo el día trabajando para vuestro progreso, el negocio, para contribuir al progreso de vuestro negocio, del negocio de nuestros clientes. Por eso nos vemos y también nos ven muchos y nos lo comentan a veces como un Sherpa digital que siempre está preparado pues para acompañaros en vuestros proyectos y en vuestro día a día y ayudaros a que todo sea un éxito, al igual que ya hemos hecho con cientos de empresas que han confiado en nosotros desde el año 2008 y de las que podéis ver una pequeña muestra ahora mismo en vuestra pantalla. Recordaros también que desde hace ya un par de meses Exebi se ha integrado en Singular y ya formamos parte de su ecosistema global de talento e innovación. Esto nos permite acompañaros en vuestros proyectos, allá donde nos necesitéis, apoyándonos en equipos y oficinas que ya tenemos disponibles en distintas localizaciones de Estados Unidos, de España, de México, Chile, Singapur y Emiratos Árabes. Y también podéis contar con nuestras capacidades conjuntas de las que ya se benefician empresas en todo el mundo, a las que aportamos todo nuestro conocimiento y destreza técnica para finalmente llegar a lo importante, que es ayudaros a cumplir vuestros objetivos de negocio y superar los retos que nos trae un futuro que es cada vez más acelerado y digital. Pues muy bien, llegados a este punto, poco más me queda que darle paso a nuestro compañero Javier Molina, que tiene que estar ya por ahí. Javi, Bueno, hola, muy buenos buenos días. días. Te pasamos el control para que nos hables, pues bueno, por qué muchas Perfecto. empresas están eligiendo Power BI, ¿no? Como una solución alternativa a Excel para gestionar su negocio, ¿no? Adelante, todo Vale. tuyo. Pues buenos días, muchas gracias a todos por asistir hoy aquí. Espero que lo que tengamos hoy que contaros como mínimo os resulte interesante, ¿vale? Y ya si aprendéis algo por el camino, pues mejor que mejor. En mi caso, soy el director comercial del área de desarrollo y de implantación de soluciones en Exebi. Y hoy pues voy a contaros un poquito el estado del arte de las herramientas de BI y qué significa esto en palabras llanas y en latino paladino. A ver, la inteligencia de negocio como tal es utilizar toda la información propia de la empresa y externa que tenga relación con el negocio de la empresa, ya sea pasada, presente o futura, en el caso de información predictiva, para ayudar al órgano de dirección de una compañía a tomar la mejor decisión. Ya lo adelantaba Ramón. Al final esto va de tener mucha información, encontrar las relaciones
entre las cosas que suceden en nuestra empresa que no están a simple vista, que no son relaciones intuitivas, para conseguir abrir nuevo negocio, captar mejores clientes o simplemente ver cuál es nuestro nicho de una forma mucho más clara, porque a veces intentamos forzar porque creemos que hay que ir en una dirección cuando en realidad el turrón y la ganancia la tienes en otra. Si pensamos en una empresa que quiere orientarse al dato, ¿vale? Voy a contar un poquito cuál es la evolución natural, porque esto no es hoy, no trabajo con datos y mañana estoy metido en temas de inteligencia artificial, de machine learning y de dato predictivo. No, esto es un proceso que hay que ir andando y que va adquiriendo madurez dentro de la compañía. El primer nivel pues sería lo que yo llamo el chamanismo, ese director general, ese comité de dirección muy intuitivo que ellos saben lo que hay que hacer porque tienen sistemas de expertos en su cabeza y se mueven a base de palpitaciones. Esto es una buena oportunidad, hay que tirar por ahí. Es una forma legítima de pilotar el barco, pero adolecemos de que nos vamos a perder muchas relaciones entre las diferentes áreas de nuestra compañía y en cómo interactúan o interactuamos con los clientes y vamos a ser mucho más vulnerables al error, ¿vale? Porque como dependemos de humanos, va a ser muy fácil que tengamos error humano. El siguiente paso en la escala es cuando empezamos a preguntarnos cosas. Oye, ¿y mis ventas? ¿Cuál es mi ticket medio? ¿Cuál es el perfilado de mis clientes? Y eso lo vamos a hacer a mano. Vamos a irnos a nuestro sistema, vamos a anotarnos en una libretita, vamos a empezar a hacer sumas y restas para, al final, después de mucho trabajo, obtener un dato refinado. El siguiente paso, que es donde estamos prácticamente todas las empresas, va a ser en el uso del Excel, ¿vale? De hecho, hay un dato curioso y es que casi el 80% de los procesos que llevan las empresas en el mundo se gestionan a base de Excel. Cualquier procesito, si lo pensáis, interno en vuestras compañías, rápidamente hay alguien que crea un Excel, que pone columnas, que hace macros y con el que empiezas a operar y a trabajar con los compañeros. Pero esto, como ya comentaba Ramón, adolece de diversos problemas, desde el trabajo colaborativo, que al final hay que hacer una transformación de datos muy manual, muy repetitiva, y esto nos va a quitar mucho tiempo, ¿vale? El siguiente paso en la evolución sería cuando ya tenemos claro que el dato es importante y empezamos a medirlo todo. No digo a hacer cuadros de mandos ni indicadores, no, simplemente a tener datos de todo y a preocuparnos de tener toda esa información centralizada en un único sitio, lo que se llama un data warehouse, ¿vale? Un único punto donde vamos a tener la información trabajada, unificada, vamos a purgar los datos erróneos y va a ser, por así decirlo, nuestra fuente de la verdad, ¿vale? Eso es piedra angular de la siguiente etapa. Si no tenemos una compañía orientada a guardar el dato, a trabajar el dato y a que todo se mida, difícilmente podemos construir hacia arriba. El siguiente paso sería simplemente sumar y restar esa información que tenemos. Empezar a ver las primeras relaciones más básicas entre los datos que tiene nuestra compañía. Eso nos va a aportar muchísima información que a primera vista no concebíamos. El siguiente será hacer un buen estudio y definir buenos cuadros de mando integrales, ver qué indicadores son los que de verdad pilotan nuestro negocio, qué relación hay entre ellos y al final terminar teniendo un cuadro de mandos que sin necesidad de intervención humana se conecte a nuestra fuente de datos y nos dé esa información en tiempo real, ¿vale? Y el último nivel de madurez ya sería cuando tenemos un volumen muy alto de información, porque para que esto funcione es necesario tener histórico de datos, mucha información tanto interna como externa, y es cuando vamos a empezar a aplicar algoritmos de Machine Learning, analítica predictiva y meternos en esa ola que ahora mismo está tan de moda de la inteligencia artificial. Y ahí lo que podemos esperar
es que esa inteligencia artificial sea capaz de predecir comportamientos futuros en base a las relaciones y a la información histórica que tienen nuestros datos, ¿vale? ¿Qué es una herramienta de BI? Bueno, pues una herramienta de BI en realidad es como un compendio de soluciones que básicamente sirve para extraer, transformar y cargar datos. Eso en la jerga es lo que se conocen como herramientas ETL, que nos van a permitir conectar diversas fuentes, pues Excel, bases de datos, APIs. Yo tengo información distribuida en multitud de sistemas y de formatos y quiero integrarlo en un único sitio, homogenizando el dato. Pues eso se hace con la parte de ETL de las herramientas de BI. Luego, esa herramienta va a ser nuestro almacén de datos, nuestro data warehouse, ¿vale? Y a partir de ahí nos va a dar las herramientas necesarias para crear nuestros cuadros de mandos y compartirlos. Ejemplos de soluciones de mercado, pues tenemos ClickView, Tableau, Sisense, Power BI, SAP, Good Data, IBM también tiene soluciones, Oracle, hay infinidad de soluciones en mercado, ¿vale? Las hay más caras, más baratas, para que os hagáis una idea. En el caso de Power BI, si en nuestra compañía ya contamos con una licencia de 365 E5 o superior, ya lo trae incluido. Y si no, es un licenciamiento que se hace por usuario, que nos sale a 8,4 euros al mes. Lo que veis aquí de Power BI Premium es cuando queremos tenerlo instalado on-premise y para circunstancias muy particulares, ¿vale? Pues en el caso de esta licencia que es tan cara es cuando queramos llegar, no tener límite de usuarios y poder compartir nuestros cuadros de mando y nuestra información con infinidad de usuarios, ¿vale? Una licencia sin restricciones. En el caso de ClickView, no sé si es porque es excesivamente cara o por qué, ni siquiera se comentan los precios. Y en el caso de Tableau, pues si veis, nada más que para crear cuadros de mando ya es casi 10 veces más caro que Power BI. Entonces, si hay tantas soluciones, ¿cuál es la buena? ¿Por cuál me decanto? Pues en nuestra experiencia, un ClickView, un Tableau, la herramienta de SAP, son herramientas muy potentes que han hecho una inversión brutal en desarrollar sus capacidades más de alto nivel, del paso 7, ¿vale? Pero en realidad todos estamos entre Excel y la 6, ¿vale? En que queremos tener cuadros de mando que simplemente nos sirvan para pilotar el barco. ¿Qué sucede? No matamos moscas a cañonazos. Si nosotros lo que necesitamos es hacer un cuadro de mandos y trabajar nuestros datos, ¿por qué nos vamos a ir a pagar un dineral por una herramienta que en realidad todo su diferencial hoy no nos dice nada? Cuando puede ser que ya en la casa tengamos Power BI o tengamos un acuerdo marco en nuestro grupo o simplemente es una herramienta muy económica que nos va a permitir hacer todo lo que nos permiten hacer estas al nivel que nosotros necesitamos. Concretamente, ¿qué es Power BI? Pues Power BI es una solución de analítica, es una herramienta de Business Intelligence que está dentro de la familia de productos de 365. Nos va a permitir, pues como decía, todas esas capacidades de ETL, de transformar múltiples orígenes, hacer transformación de datos. Aquí, para que veáis la diferencia con Excel, lo que vamos es a poder programar esas transformaciones de datos. Imaginad, yo tengo un Excel de dato puro. Pues lo que voy a poder es enganchar mi Power BI, definir una serie de transformaciones que quiero hacer sobre esa fuente de datos para tener ya un dato limpio y el que yo necesito para luego representarlo en mis cuadros de mandos. Vamos a poder crear, obviamente, informes y paneles personalizados, que eso ahora nos lo enseñará Javier Vázquez. Nos va a permitir una visualización en web o en dispositivo móvil y todo esto con una interfaz pues, realmente intuitivo y fácil. Sí que es cierto que el primer día que desembarcas en Power BI, pues lo normal es que estéis perdidos, ¿vale? Hemos perdido con una cabra en un garaje, como se dice en mi tierra, porque aunque tiene ciertas similitudes con Excel, sí que es verdad que hay conceptos nuevos que adquirir. Pero en cuanto te has pegado un par de veces con la herramienta, de repente te cambia la mente y a partir de ahí puedes hacer
mil cosas que ni siquiera te podías plantear antes hacer. ¿Qué ventajas nos va a plantear esto? Pues bueno, vamos a tener todos los datos centralizados en un único sitio. Vamos a poder integrar diversas fuentes sin tener que hacer un trabajo manual tedioso el día antes de tener el comité de dirección o de tener que reportar a nuestros mayores. Vamos a modelar esos datos y las transformaciones de una forma muy fácil, de verdad. Nos va a permitir también que digo, un ClipView, un Tableau son muy fuertes en la parte de análisis predictivo, pero eso no significa que Power BI no tenga capacidades ahí, ¿vale? Las tiene. Y además es una herramienta que está evolucionando mucho, muy rápido porque detrás tienes a una empresa como Microsoft. Nos va a permitir crear y publicar informes y compartirlos, ¿vale? Y también nos va a garantizar ese acceso a la información desde cualquier sitio, porque al final Power BI es un servicio web y si no queremos ir por la vía web, pues vamos a tener la posibilidad de utilizar la aplicación móvil. En todo esto, ¿cómo ayudamos nosotros a nuestros clientes? También para que nos ubiquéis. Pues nosotros somos capaces de acompañar en todo ese camino, desde ayudar a definir indicadores, tenemos gente de consultoría de negocio muy potente, ayudar a configurar cuadros de mandos, también tenemos gente que sabe poner bonitos esos cuadros de mando, ¿vale? Yo soy informático de los de toda la vida, yo veo el negro y el fucsia juntos y me parece que están fabulosos y realmente luego no queda estéticamente bien y simplemente ese puntito de acabado es la diferencia entre un trabajo bueno y un trabajo excelente. Y también ofrecemos soporte técnico. Oye, pues hemos empezado a trabajar y queremos tener a alguien a quien llamar cuando tenga una duda, cuando no sepa cómo enfocar algo, cuando no sepa cómo hacer una transformación, pues yo quiero tener a alguien que pueda llamar para que me dé apoyo. Y también, obviamente, pues ejecutamos proyectos completos. Oye, yo quiero hacer un cuadro de mando, quiero resolver una problemática de negocio con un cuadro en Power BI y no tengo recursos o no tengo la experiencia o no quiero hacerlo yo. Pues ahí podemos nosotros colaborar. Y por mi parte, hasta aquí llego, doy paso a Javier Vázquez, que ya nos contará un poquito más en detalle cómo se plantean los proyectos y casos reales que hemos trabajado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javi. Y ahora aprovecho para darle paso a Javier Vázquez, que bueno, va a entrar más en detalle. Como te decía al principio, no vamos a hacer un repaso profundo funcionalidad por funcionalidad. Hemos preferido ver cómo podemos ver casos reales, ¿no? Hemos ejecutado ya bastantes proyectos de Power BI y os queremos encontrar, pues bueno, que nos encontrábamos antes, cómo ha estado después y un poco a vista de pájaro cómo va. Así que, Javi, te tenemos por ahí. Muy bien, muchas gracias por la presentación, Ramón, y a todos por vuestra asistencia. En esta parte lo que vamos a ver es cómo funciona Power BI, cómo está orquestado y cuáles son sus principales características, así como algún caso práctico en cliente. Bien, en esta primera diapositiva lo que vemos es el esquema de la solución, cómo está orquestado. Identificamos tres partes principalmente. La parte de la izquierda es donde está Power BI Desktop. Es la herramienta de escritorio y en la que haremos el 80% del trabajo, ya que es a través de esta aplicación donde configuraremos los diferentes orígenes de datos, haremos las transformaciones, diseñaremos los informes. Luego en el centro tenemos Power BI Service, que es donde publicaremos los informes desarrollados. Y en la parte de la derecha tenemos las aplicaciones que consumirán estos informes. Aplicaciones móviles, Power BI también tiene una aplicación móvil, visualizaciones en tablet, visualizaciones en web. Disculpadme porque he tenido catarro y estoy un poco afónico. Bien, como principales características, hemos destacado son 5 puntos que llevan cualquier proyecto de Power BI. El primer punto es la configuración de orígenes de datos. Como mencionaba antes Javier Molina, una de las ventajas de Power BI es que te permite conectar múltiples orígenes de datos.
Power BI por defecto trae más de 70 conectores para conectar datos de diferentes ficheros, de bases de datos de toda tipología, ya sea, como podemos ver ahí, SQL Server, MySQL, Oracle, conectar con Dynamics 365, conectar con Azure, conectar con incluso un repositorio de ficheros, con el Outlook, ¿vale? Podemos congregar múltiples orígenes de datos. Como paso número 2, una vez que tenemos configurados los orígenes de datos, ¿qué es lo que hacemos? Disculpa. Es el modelado y la transformación de estos datos. Para ello, Power BI incorpora nativamente dos herramientas que son Power Query y Power Pivot. Alguno igual ya, si sois usuarios avanzados de Excel, las podréis conocer porque son extensiones que trae Excel. Power Query creo que desde 2016 ya la trae de manera nativa, pero si no son extensiones que se podían añadir al Excel para dotarlo de mayor funcionalidad. Con Power Query lo que nos permite hacer Power BI es los conectores que hemos configurado anteriormente, pues si por ejemplo tenemos ficheros en un Excel, en una base de datos, pues con Power Query nos permite combinarlos y limpiar el dato, quitar aquellas columnas que no nos son útiles, formatear el dato, combinar, relacionarlas, ¿vale? Y con Power Pivot lo que ya permite hacer esta tecnología es formulación más avanzada para la creación de indicadores, así como columnas dinámicas o tablas dinámicas, ¿no? La típica tabla fechas, por ejemplo, que es muy habitual en los cuadros de mandos, tener una tabla con todas las fechas, en lugar de cargarlo en un Excel o de cargar el típico calendario, existen funciones que ya nos permite cargar, dinámicamente va creando fechas a medida que avanza el tiempo, desde una fecha inicial que le digamos hasta el día de hoy o una fecha futura, o incluso cárgalos dinámicamente en función de nuevos registros que van entrando en nuestros datos, ¿no? Entonces, llegado a este punto, ya tenemos conectados los diferentes orígenes de datos, tenemos el modelo analítico, la transformación de los datos y las fórmulas necesarias para el cálculo de los indicadores, pues pasamos al punto 3, que sea la configuración de los objetos visuales. De manera nativa, también Power BI incorpora más de 30 objetos visuales de todo tipo. Tenemos las típicas gráficas de barras, de áreas, de lineales, los quesitos y demás. Pero también está dotado de un market donde se pueden descargar múltiples objetos visuales desarrollados por terceros certificados por Microsoft. Es más, si además tenemos curiosidad en desarrollar algún elemento gráfico propio, se puede porque cuenta también con un kit de desarrollo, un SDK para desarrollar elementos gráficos. Bien, una vez que tenemos ya seleccionados tenemos los datos transformados, tenemos nuestros KPIs y hemos seleccionado los diferentes elementos visuales para representarlos, pues el conjunto de esos elementos visuales conforman el informe, un informe. Un informe dentro de Power BI puede estar compuesto por varias páginas y permite asignar relaciones a la hora de filtrados, ¿no? Y de segmentación, resaltados. Como podemos ver en la captura, es el mismo informe, son dos capturas de un mismo informe. Cuando hacemos clic en el primer elemento visual, automáticamente el resto de elementos visuales se autofiltran, ¿no? Digámoslo así. Pues nos permite relacionar estos filtros, se aplican a un elemento visual concreto, a un conjunto de elementos, a todo el informe. Además, los informes, aparte de representar el dato, nos permite incluir botones de filtrado, texto, imágenes, ¿vale? Y luego, por otro lado, otra forma de visualización son los paneles. Los paneles son, la funcionalidad que tienen es tener un acceso rápido, una vista rápida. No nos permite filtrar ni interactuar con ellos. Están más orientados a ser consumidos de una manera rápida a través de, por ejemplo, del dispositivo móvil. Y lo que sí nos permite es tener indicadores de diferentes informes. O sea, podemos tener un informe por línea de producto, por ejemplo, ¿vale? Varios informes dentro de la compañía y luego un panel que tenga lo más destacado, aquel elemento visual o aquellos elementos visuales más destacados de cada uno de esos informes. Permite congregar información de diferentes informes.
Bueno, una cosa que es importante, considero que es importante dentro de los paneles, es que nos permiten también configuración de alertas. Si tenemos algún KPI y queremos que nos llegue una notificación cuando se pasa un umbral determinado, se puede, esto en los paneles nos lo permite configurar. Considero que es bastante útil. Bien, y como último paso de la ejecución de un proyecto de Power BI, la conexión, la transformación, elementos visuales, hemos conformado ya los informes, pues toca publicarlos, porque hasta ahora el trabajo lo hemos realizado dentro de la primera parte que veíamos en el esquema, que es la de Power BI, Desktop, ¿vale? La aplicación de escritorio. De momento, el informe está en nuestro ordenador y solo es consumible por nosotros. Pero a través de un botón, además una acción muy sencilla, es un simple botón, nos permite publicar el informe. Para ello deberíamos de seleccionar un área de trabajo. Si seleccionamos nuestro área de trabajo, ese informe solo será consumido por nosotros, pero si seleccionamos un área de trabajo colaborativo, pues ese informe podrá ser consultado y podrán interactuar con él aquellas personas que tengan acceso a ese área de trabajo colaborativo, ¿no? Independientemente de esto, bueno, ya he hablado un poco me he adelantado un poco a maneras de compartirlo, ¿no? Pero existen también otros métodos, como puede ser compartir nuestro informe una vez que está en el service, que está en la nube que está publicado. Lo podemos compartir a través de un chat de Microsoft Teams, a través de un equipo. Lo compartiríamos a través de una opción que lo que haría es añadirnos una pestaña dentro de la conversación con las funciones básicas de Power BI. O sea, no tendríamos que entrar a la nube, sino dentro de nuestra conversación podríamos consultar el informe y jugar con él, o insertarlo en alguna web que permita iframes o en SharePoint Online. Y ya como último, podríamos hacer una impresión en PDF. Podemos imprimir alguna de las páginas del informe, ya sea con filtros aplicados o sin aplicar. Y la primera, que la he saltado, es la de dar acceso directo a usuarios. Aunque el informe esté publicado en mi área de trabajo o en un área colaborativa, si alguna persona queremos que consulte ese informe y no es de esa área colaborativa, se le puede dar permisos para que acceda al informe. ¿Vale? Pues hasta aquí serían las características principales y los pasos a seguir dentro de un proyecto, la ejecución de un proyecto, desde el primer punto de acceso a los datos hasta finalmente publicarlo y compartir el trabajo con nuestros compañeros. A continuación vamos a ver, os voy a describir brevemente casos prácticos en clientes. El primero que tengo es el de un cliente que es un sector público, una administración pública, que el objetivo, este cliente ya hacía cuadros de mando, lo hacía en Excel y les llevaba, bueno, era bastante laborioso, les llevaba mucho trabajo. Como detalle en la situación de partida, lo que este cliente tenía es, es una herramienta de helpdesk para atender a las peticiones que le hacen los diferentes ciudadanos, ¿no? Medían el canal de entrada, el tipo de servicio, el tiempo de resolución de cada tipología, de cada petición. Luego, aparte, tienen un servicio para la imputación de horas. Tienen Excel también con calendarios laborales y festividades locales. Bueno, diferentes sistemas. Pues hay unas personas dentro de esta administración que lo que hace es extraer información a mano en algunos casos y en otras a través de exportaciones limitadas que te permiten hacer esas soluciones. De estos sistemas, de estos diferentes sistemas, exportaban toda la información, la juntaba en unos Excel intermedios, generaba históricos, formateaba el dato. Al final el dato no es uniforme, entonces todo ese trabajo había que hacerlo a mano. Aplicaba ya una serie de fórmulas que sí que tenían definidas para finalmente tener unas gráficas que exponían semanalmente. Bien, cuando llegamos con Power BI, lo que hizo fue agilizar mucho este trabajo porque, como hemos visto anteriormente en los pasos, todos los proyectos van a llevar los 5 pasos. El primero es el conectar con las diferentes fuentes de datos, pues en este caso en esas aplicaciones, pues acceder a su base de datos MySQL, consultar las imputaciones de horas, consultar el calendario que tenían con las festividades. ¿Vale? Tenemos Power BI conectado a los diferentes orígenes de datos, ya tenemos todo el dato en Power BI, a través de Power Query y Power Pivot el dato se relaciona, se busca y se formatea para que tenga uniformidad, se aplican todas las lógicas para el cálculo de los KPIs y se generan esos informes. Con la ventaja de que una vez definido Power BI esto ya lo hace de manera automática. Te permite además, en este caso tenía la licencia Pro, te permite tener 8 actualizaciones al día.
en lugar de estar una semana trabajando, recapitulando información de todos los sistemas y picándolos a mano en muchas ocasiones, porque las exportaciones, como decía, son limitadas y no traen todos los datos que uno necesita. Aquí accedemos directamente al dato en bruto, lo transformamos y lo hace ya de manera automática, hasta 8 veces al día te va actualizando esas gráficas. Una ganancia de tiempo brutal, que al final lo que le ha permitido a estas personas es tiempo para generar nuevos, de hecho a día de hoy están generando nuevos indicadores, y el poder dedicar también más tiempo para analizar esa información y ver en qué puntos puede mejorar, ¿no? Con el servicio que están prestando a la ciudadanía, pues igual que servicios, pueden dedicar más tiempo a ver qué servicios pueden mejorar, qué canales de entrada, en cuáles no están respondiendo en tiempo y forma, bueno, ese tipo de cosas. Y otras ventajas que, bueno, que se van a repetir, que es el acceso al dato inmediato desde cualquier dispositivo y, la constante información, en lugar de tener una foto actualizada en lugar de tenerla semanalmente, ¿no? Vale, en el siguiente caso es un cliente del sector energético y aquí lo que se requería es un cuadro de mandos para controlar la producción de las diferentes plantas, de un modo que puedan controlar si las plantas están produciendo lo que deben, si están cumpliendo con los objetivos mínimos de producción, si están produciendo de más y están produciendo a un coste más alto del que se vende la energía en ese momento dado, pues poder pararla o no, dependiendo si ya han hecho la producción mínima. Bueno, tomar, como podéis ver, decisiones que llevan ligadas, que lleva dinero ligado. O sea, si una mala decisión puede hacer pérdidas monetarias, ¿no? Importantes. Entonces, en este caso, el cliente no tenía centralizada la información. Sí que tenía ya un Power BI con cierta información, pero les faltaba mucho dato. Está compuesto al final por trabajo de varios departamentos. Por un lado teníamos la parte donde extraían el precio del kilovatio en el mercado actual. Por otro lado tenían el control de lo que estaba produciendo las centrales. Bueno, tenían diferentes fuentes de orígenes de datos y además no todas recaían sobre una persona, sino que había varias personas que tenían que hablar entre ellas. Pues aquí la labor que se ha hecho es hablar con todas las diferentes partes para saber a dónde atacar. Tenían varias aplicaciones internas, es conectar con esas aplicaciones internas a través de API o de base de datos directamente. Y lo mismo que hemos dicho anteriormente, sé que me voy a repetir mucho, pero es transformar datos, calcular los KPIs necesarios para poder tomar esas decisiones y una vez que está montado, compartir este informe con las personas que han de analizar esa información y mantener actualizado el informe 8 veces al día, toda la información ya centralizada, acceso al dato desde cualquier dispositivo, ¿vale? Lo que hemos visto, igual que lo que hemos visto anteriormente al final. Y por último, pues, hablaré de un caso del sector de la automoción. Este cliente tiene dos proyectos en uno. Os digo, y medir el progreso de los objetivos de venta y el control del stock. Empezaron con el primero de medir los objetivos de venta, saber si las diferentes tiendas que tienen están cumpliendo con los objetivos que se han marcado de venta y también poder comparar con años anteriores, con las ventas que han hecho años anteriores, objetivos de márgenes. Bueno, no lo he dicho, pero en todos estos cuadros de mandos, por supuesto, tienen múltiples filtros. Poder filtrar por área, en el anterior por tipo de tecnología renovable, en este caso por zona, por tipo de producto, pues por tipo de garantía incluso, pues, ¿vale? Por fechas, lógicamente. Bien, pues aquí lo que tenían es información igual en varios sistemas. Tenían Navision para las ventas, pero luego tenían Excel maestros con información de cada tienda de España. Tenían luego otro maestro que era un TXT con diferentes características de los productos que vendían. Entonces aquí había una labor bastante importante de unificar esa información, ¿no? Eran múltiples orígenes de datos y había de hecho, tenían carencias, precisamente por este motivo tenían carencias en indicadores, les faltaban indicadores porque no tenían tiempo para hacerlo. Y al final vieron esta necesidad de necesitamos unificar y centralizar la información para poder tener una visión clara, ¿no?, de los objetivos de venta. Al final lo que hemos hecho con Power BI, lo mismo que detallaba anteriormente, ¿no? Conectar pues con el TXT, CSV,
con Navision, con los ACES que volca Navision, aplicar las fórmulas necesarias para la representación de los diferentes KPIs y la generación de informes, que en este caso, a destacar que no lo tienen los casos anteriores, tienen diferentes informes por perfil. Aquí tienen un perfil, un informe con mucha información, bastante denso para dirección, luego tienen otros informes para jefes de área y luego tienen uno final más pequeñito, ¿no?, que para cada tienda. La información que necesita cada uno pues no es la misma. También te lo permite hacer Power BI, controlar por perfiles qué información accedes. Y además, lo dicho, información actualizada, acceso al dato desde cualquier dispositivo. Sé que es muy repetitivo, pero es que ya por finalizar, deciros que es que todos los proyectos de Power BI tienen esas 5 etapas. Tienen la etapa de la conexión de datos, unificar. Independientemente de dónde esté el dato, tiene la que quizá lleva más tiempo en la elaboración de un proyecto de esta tipología, que es hacer el modelo analítico, o sea, que eso tenga consistencia, hacer un modelo y aplicar las fórmulas, con las ventajas que esto tiene, que luego encima tienes en la aplicación las fórmulas, las tienes unificadas, no las tienes en diferentes Excel, ¿vale? Si hay que tocar algo o cambiar algún parámetro, sabes que está dentro del proyecto en una parte concreta. Y finalmente la representación de esto en un informe, en múltiples informes, dependiendo además de los perfiles, ¿vale?, con las posibilidades que te da Power BI. Y nada más, simplemente daros las gracias. Hasta aquí mi parte y para cualquier cosa nos quedamos ahora para las preguntas. Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias, Javi. Y por supuesto, pues bueno, si estáis interesados en abordar un proyecto de Power BI, al igual que siempre le decimos a todos nuestros clientes, llamadnos primero, ya sea para consultarnos sin ningún tipo de compromiso, y os podremos ayudar en muchos de los frentes que se os van a abrir en este, desde el desarrollo al diseño, el soporte, cualquier tema, pues bueno, nos consultáis y nosotros estamos encantados de atenderos. Y nada, yo creo que con esto ya hemos terminado, nos hemos pasado un par de minutitos de las 12, pero yo creo que ha sido muy entretenido. Estos webinars donde hay tanta pregunta, ¿no? Al final se hacen más divertidos, ¿no? Yo creo que sí. Siempre. Siempre, siempre. Pues muchísimas gracias y que tengáis un día estupendo. Muchas gracias. Un saludo. Pues nada, muchas gracias y cuidaros mucho hasta que os pongan la inyección, que ya queda poco. Venga, hasta luego. Hasta luego.